Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes y en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta y de nuevo con temas internacionales. Y en este caso, quien más influye sobre nosotros, quien es el referente incluso para definir políticas internas, que es los Estados Unidos. Los Estados Unidos están de nuevo envueltos en problemas, en fracturas internas muy importantes, como la mayoría de los países en el mundo, no todos, la mayoría del mundo occidental. Y vemos en Estados Unidos tres cosas que debemos analizar a profundidad. Se acercan las elecciones de medio periodo. Esas elecciones de medio periodo, si las pierde Biden, todo el proyecto del que vamos a estar hablando, de reforma fiscal, de desarrollo social y de eliminación de enormes injusticias que hay al interno de Estados Unidos, se iría, iba a usar la palabra carajo, me retuve, pero realmente se iría, desaparecería como opción. Y más tremendo que lo del proyecto es, que también vamos a discutir en el tema, que Trump empieza en las encuestas a aparecer como el ganador de las primarias en los republicanos. O sea, no solo echaríamos atrás en todas las reformas importantes que está planteando Biden, reformas que han esperado hasta 40 años, se dejarían de ser posibles, sino que además podríamos estar a las puertas de otro gobierno de Trump, esta vez mucho más agresivo y con más sangre en el ojo. Algo realmente muy preocupante para el mundo entero. Fausto, comencemos con lo de las elecciones del medio periodo. Es decir, ¿qué significan? ¿Qué son? ¿Cómo están las fuerzas ahí? Y cómo son tan importantes no solo para el futuro de Estados Unidos, sino para el mundo y para nosotros. Mimi, bastaría decir que el sistema de formación legislativa en los Estados Unidos tiene dos periodos de elección. No es como en Costa Rica, que se elige al Congreso por todo el periodo presidencial y que coinciden. En Estados Unidos no. Hay dos momentos electorales. Uno es cuando comienza el término de una administración. En ese momento, cuando se elige presidente, se elige también al Congreso, al Congreso, es decir, a la Cámara de Representantes y al Senado. Pero luego, a los 2 años exactos, se vuelve a elegir a la otra mitad. Una mitad se va. Y entonces, todo presidente que inicia tiene, dependiendo de cómo haya salido en las elecciones su fuerza legislativa, tiene una espada de Damocles o una posibilidad de esperanza. Digamos que si un presidente sale muy bien, en la época, en el momento de las elecciones de medio periodo, que le llaman en Estados Unidos en inglés midterms election, en ese momento se amenaza de que él pierda la fuerza que tiene dentro del legislativa, dentro del Congreso, para pasar leyes, para poner en efecto sus propias ideas en legislación. En cambio, si salió mal, entonces tiene la posibilidad en ese momento de recuperarse. Lo que normalmente ha ocurrido, que es más o menos la regla, es que todo presidente electo se desgasta, por mucho que haya ganado en el momento de las elecciones, en 2 años se desgasta. Y cuando llegan las elecciones de medio periodo, pierde peso en la Cámara de Representantes y en el Senado. Ahora bien, si nosotros vemos a Obama, por ejemplo, Obama surgió fantástico, ganó masivamente, de una forma fantástica, en la Cámara de Representantes y en el Senado, y tuvo una mayoría suficiente para poder haber cambiado, transformado a los Estados Unidos.
pero se empecinó en un monotema de la ley de salud, que ni siquiera era el elemento más determinante para el interés de los votantes, y la gente que estaba esperando otras cosas como la ley de inmigración, ley de las armas y varias otras posibles legislaciones, incluyendo la posibilidad de reforzar el sistema democrático, mejorando y facilitando la posibilidad de voto para toda la población y eliminando las trabas que todavía existían y existen para la población negra, que resultó que cuando llegó el medio periodo se desplomó. Se desplomó y perdió aquella fantástica mayoría que tenía, y el gobierno prácticamente no hizo nada más. Y tuvo solo el genio de la retórica que es Obama, porque es un genio de la retórica, logró ganar el segundo periodo de su mandato, pero ya con una debilidad tremenda en las cámaras de representantes. Ahora bien, ¿cómo triunfa Biden? Biden triunfa como si fuera una carrera de caballos, digamos, por una nariz. Por una nariz. Pero así, exactamente por una nariz. Porque retrocede en la Cámara de Representantes, en el periodo medio, en el midterm de Trump, tuvo un gran avance en la Cámara de Representantes, porque era detestado Trump y ganó muchísimo. No logró ganar en el Senado, pero en la Cámara de Representantes sí. Pues bien, cuando llegó Biden retrocedió. Y en lo que se refiere al Senado, estuvimos nosotros, yo recordaba a Mimi, que tanto vos como yo estábamos mordiéndonos las uñas con la elección un poco tardía de Texas. Y con el triunfo de Texas pegamos alaridos diciendo va a poder hacer su mandato, porque con eso lograba 50-50. Y entonces en Estados Unidos existe una ley que dice que si en el Senado están empatados 50-50, el vicepresidente se convierte en senador y con su voto rompe el empate. Y entonces con Kamala Harris podía intervenir y votar, pero muy ligeramente. Olvidábamos, no olvidamos. La verdad es que nosotros no nos olvidamos, pero tal vez en nuestro entusiasmo no tomamos totalmente en cuenta el peso gigantesco que tenía el sistema del filibusterismo, con el cual, aunque tengas una... Lo analizamos Sí, profundamente. correcto. Ahí estábamos nosotros discutiendo si iban a superar o no iban a superar eso. Recuerdo que vos hablabas de el peso de las guerrilleras, Abraham adelante, la presión que iban a tener. Sí, yo también era optimista. El filibusterismo hace que se necesiten 60 y no 51. Y eso prácticamente paraliza todo si no se salta uno el filibusterismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Biden ganó de una manera tremendamente ajustada. Eso significa que los midterms son una amenaza mortal, realmente mortal, porque si normalmente pierde, si pierde, se pierde todo. Hay un elemento, Fausto, además, que para añadir al análisis, que son las reformas a las legislaciones en algunos estados para no permitir o no facilitar el voto demócrata, ¿verdad? De las poblaciones negras, mexicanas, etcétera, que generalmente se inclinan. Es decir, muy cierto, Mimi. De hecho, hay varios elementos más. Déjame ver este aspecto. En el momento en que triunfa Biden, ¿verdad? Y él triunfa con un doble propósito. Por lo menos el Partido Demócrata y él tienen un doble propósito. Uno, perfectamente consciente del retroceso que ha tenido
la defensa del voto y conscientes de las dificultades que tuvieron en las propias elecciones de Biden, llegan con la famosa Ley 1, ¿recordás? En la Cámara de Representantes se llamaba Ley 1 y entró al Senado como la Ley 1. ¿Cuál era esa? Era una ley de defensa del voto. Y esa ley de defensa del voto se hacía ¿por qué? Porque al mismo tiempo, en el mismo proceso de las elecciones, antes de que hubiera ganado Biden, se estaban presentando legislatura en cantidad enorme de estados, más de 93 leyes que dificultan el voto. Dificultan el voto de una forma tan estúpida como que si a alguien le llevan un vaso de agua en la cola, eso significa que está influenciando el voto y entonces eso es penable penalmente. O sea, es realmente muy serio. Dificulta todo lo que son el voto por correo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegan con ese paquete, con un paquete para defender eso. Porque no importa que a nivel estatal se aprueben esas leyes, si a nivel federal, es decir, de todo el país, se crea una estructura legal envolvente de protección, eso anula las leyes locales. Y si a eso añadimos que la Corte Suprema tiene una gigantesca mayoría más o menos derechista, puesta por los republicanos, vemos que las dificultades de discusiones legales tienen pocas posibilidades de triunfo. Pero bueno, eso es el elemento, digamos, legislativo que dificulta todavía más. Pero hablando de las dificultades, Mimi, hablemos de las dificultades estructurales. Es decir, un analista, Shore, que está muy de moda actualmente entre los demócratas, aunque se cuestiona mucho sus análisis, lo veremos luego. Este señor muestra cómo si en las próximas elecciones, en las de medio periodo, los demócratas ganan 10% más de los votos que tuvieron en las anteriores, vuelven a empatar. Y hace una serie de mecanismos. Cuando terminemos esta charlita que estamos teniendo, te lo voy a mandar para que vos comences a jugar y pongas, gana 10%, gana menos por ciento, y ves cómo es dificilísimo eso. Incluso cuando pones 4 o 5 renglones aparte. Ese es uno de los elementos. ¿Por qué ocurre eso, Mimi? Porque en el Senado existe una desventaja electoral, estructural en la legislación entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Sí. Urbanas. Y entonces, como por estado se eligen a 2 senadores, la cantidad enorme de estados que tienen un peso rural muy grande les da una enorme ventaja a los republicanos. Adicionalmente a eso, se ha producido una polarización entre los niveles de enseñanza. Cada vez más los demócratas ganan entre todos los segmentos, negros, blancos, latinos, entre asiáticos. Los que tienen educación superior apoyan a los demócratas. Los que más entienden lo que está en juego apoyan a los demócratas. Mientras que se ha producido una gran polarización al sentido opuesto. Trump ha logrado incidir en los segmentos de bajo nivel educativo. Todos, Mimi, negros, latinos, asiáticos de bajo nivel educativo, ha ganado población votante Trump. O sea, la han perdido los demócratas. Entonces, unamos las dos cosas anteriores y vamos a darnos cuenta que la población con mayor nivel educativo se va para la ciudad. Abandona el campo y deja esa zona libre en donde se elige por secciones
deja esa zona libre para los republicanos. O sea, dificulta aún más las posibilidades de victoria. Entonces, el término de cómo lograr mantener o ganar todavía en las elecciones de medio periodo se vuelve un tema relacionado con tres grandes elementos. Uno, cuánto Biden responde en estos primeros 2 años a las expectativas de los electores. Dos, cuánto Biden logra poner efectivamente su programa en legislación. Y tres, qué tipo de campaña, cómo elaboran estratégicamente los mensajes de campaña a los demócratas. O sea, los dos primeros tienen que ver, uno, con sensibilidad con lo que quieren, con lo que están queriendo los votantes, dos, con eficiencia legislativa, y tres, con mensaje, con estrategia comunicativa electoral. Y en los tres está en grandes problemas. Y eso, digamos, que nos coloca en la situación actual. Si nosotros quisiéramos juzgar las intenciones de Biden, aquí nosotros podemos entrar en lo que es uno de tus temas favoritos, la maravillosa legislación que está proponiendo, y podemos decir que está correspondiendo esa legislación a las espantosas injusticias que mientras tanto se han producido. A tal nivel son esas injusticias que en estos momentos, en todas las encuestas, el número uno de los problemas no es salud, no es el COVID, no es el empleo, no es la situación de la economía, no es la inflación, es ponerle más impuestos a los ricos. Hablemos un poco de eso, porque esa es una de las acciones de Biden. Y lo impresionante es si una acción de ese tipo va a llegar a influir de alguna manera en la zona rural, religiosa, cerrada y que no cambia, ¿verdad? Porque si uno pensara que los pobres son republicanos, pero a quienes está defendiendo Biden y quien está planteando las legislaciones para eliminar esas injusticias es Biden, contrario de Trump, que las aumentó, es casi absurdo el manejo de los votantes, ¿verdad? Es decir, no es lógico, es emocional, es conservador, es reaccionario. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cómo países grandes han llegado a destruir su sistema democrático por tener mecanismos de elección realmente complicados que van en contra de la misma democracia. No puede pesar igual un campo despoblado que las grandes ciudades y los millones, decenas y decenas de millones de personas que votan y que no tienen la representatividad que tiene un estado como Oregon, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está Estados Unidos en un laberinto, pero entrémosle, nos podemos desviar o no te parece en este momento. No, estoy de acuerdo, Mimi, lo que vos acabas de decir es, lo que acabamos de decir es inmensamente pertinente. Yo quisiera acotar a lo que acabas de decir, que muy poca gente sabe que las primeras grandes luchas obreras organizadas, ya como sistema obrero organizado en Inglaterra, nacimiento del movimiento obrero, fue la reforma electoral para que en un condado en donde vivía solamente el duque de ese condado y sus sirvientes valiera tanto como los votos de Manchester o de Liverpool. Claro. Esa fue la primera gran lucha. ¿Verdad? Y Estados Unidos, en lugar de avanzar en esta lucha, está retrocediendo,
porque muchos estados están aprobando leyes que todavía van en la dirección contraria de favorecer una democracia. Y es que con este tipo de sistemas, los Trump, los Hitler, los Mussolini llegan al poder fácilmente, ¿verdad? Y después la sociedad, el mundo entero se ve en problemas tan serios. Antes de comenzar el programa, Fausto, hablábamos de esas injusticias y qué importante que esas injusticias sea tema en esta elección. Los multimillonarios norteamericanos, los 700 grandes de Estados Unidos, donde está Amazon, donde está Google, donde está esos, aumentaron sus ganancias en pandemia en un 75%. Me hace señal de 1 minuto. Perfecto. Termino la pregunta y la reconstruimos al regreso. Aumentaron sus ganancias en un 75%. Solo ellos ganaron en este año de pandemia el doble de lo que necesita Biden para poner su programa de 10 años en ejecución, y ellos lo ganaron en 1 o 2 años. O sea, son los grandes ganadores mientras todo el pueblo ha sufrido desempleo, 85 millones de desempleados en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de 85 millones de personas. Bueno, esa gente paga un 8% de impuestos. Hablaremos de reforma al regreso del corte del mediodía. De nuevo con ustedes. En un mal manejo del tiempo, yo hice una pregunta en el corte que no era el momento más adecuado para hacerla, pero hablábamos de la enorme injusticia del sistema financiero, el sistema tributario de los Estados Unidos, que hace que el porcentaje de los multimillonarios que pagan de impuestos sea muchísimo menor que el de la clase media de los Estados Unidos. Y como gente que ha subido en un 75% en 2 años sus ganancias, no pagan sobre ellas. Un ejemplo, estaba leyendo de Nike, las zapatillas de Nike. Las zapatillas de Nike tuvieron un crecimiento perdí el dato, pero de $1,000 millones de ganancia en este año, ¿verdad? Y sobre esa ganancia no pagan ni un solo impuesto, ¿verdad? Con 85 millones de norteamericanos desempleados. Bueno, esa injusticia que cualquiera la ve, casi la pregunta es, ¿importan esos sectores tan requete conservadores de los pueblos de trumpistas y republicanos? No sé, yo creo que no afectarán en nada el voto. De nuevo afectará el voto de las ciudades y el voto de los pueblos urbanos. Mira, Mimi, el tema aquí realmente es un tema de imagen. Efectivamente, son conservadores y son muy cerrados, pero hay cosas que son imágenes, y son imágenes que se transmiten muchísimo, y la imagen de la injusticia penetra en las zonas más impermeables. Cuando las encuestas están diciendo que una mayor parte, te estoy hablando de un 80, 75, 80% de la población que dice que hay que ponerle más impuestos a los ricos, en las zonas rurales es apenas menor, 60%, pero es una gran mayoría. O sea que si se lograra, el impacto te repercutiría. Pero luego, aquí está el tema de cómo se maneja la comunicación.
porque el tema no es que le aumentes impuestos, porque de aquí a que yo me dé cuenta y me afecte lo que le pusieron a Bezos, pasará mucho. Y cuando se analizan los temas como las Nike, que uno tiene que tener mucho cuidado porque las hacen en China, entonces entra comercio exterior y entran muchísimos otros factores. Podría yo hablarte más de las gigantescas ganancias que están teniendo las compañías digitales, ¿verdad? Pero aún así entra un poquito todo. Aún así, lo que te quería decir es que sea como sea, un impacto de una ley termina siendo determinado por cómo comunica, determinado quiero decir la influencia en la gente, cómo comunicas. No digo que determine su efecto, determina la percepción. Sí, claro. La ley de Obama es tan popular, que no pudieron los republicanos echarla abajo. Sin embargo, el sistema de comunicación que tuvo Obama hizo que la gente ni siquiera entendiera, hizo un relajo tan grande, una confusión tan enorme que la gente llegó al medio periodo y no se dio cuenta, ni siquiera se dio cuenta que estaba siendo beneficiada. Pareciera que aquí el tema de comunicación es uno y es Biden saliendo a decir, ay, los ricos deben pagar así, 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 por tal, explicando eso y después diciendo, los necesito que voten por congresistas que entiendan esto, necesito su voto para poder pasar esta ley. Punto, ¿verdad? Sin embargo, Mimi, vos perfectamente me podrías dar 1000 lecciones y de hecho muchas veces en las decenas de años que tenemos de conocernos, muchas veces me has dado esa lección, que es que la comunicación es un conjunto, no una palabra, que es el discurso, es la retórica total la que influye, no un mensaje aislado. Y entonces vos te fijas que lo que diga Biden y el peso que tenga lo que diga Biden va a terminar siendo determinado por la credibilidad que tenga Biden y además por la simpatía que ejerza Biden. Y lo que pasa es que Biden, el peso gigantesco que permitió que ganara no fue ningún programa concreto. Él ganó contra Trump. Su programa básico era: vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a ser simplemente sensatos, vamos a dejarnos de locura, vamos a dejarnos de gobernar con Twitter, vamos a volver a ser un país con una institucionalidad básica funcionando. Prácticamente ganó la promesa de normalidad que tuvo Biden. ¿Y qué ocurre? Que en esa promesa de normalidad, cuando entra a su gobierno, esa normalidad comienza a tener escollos gigantescos. Arranca, y esto hay que decirlo, arranca con una gran victoria, que fue el paquete de apoyo, de ayuda del COVID. Fue uno de los apoyos gigantescos, enormes, que logró pasar, prácticamente saltándose al filibusterismo por un mecanismo particular que hay. Y esto le dio algún afecto, pero después vino Afganistán, la forma torpe de Afganistán, luego vino los otros problemas, los problemas que están en la frontera, que son problemas que también están afectando su imagen, y luego vino la parálisis, su parálisis en el momento de lanzarse con fuerza a una legislación ágil, tirar su peso personal detrás de la ley que defiende el voto, y no lo ha hecho, y luego meterse con su peso personal a una legislación migratoria que tampoco lo ha hecho. Entonces, muchos segmentos que estaban esperando de él no lo han visto. Y es interesante porque un análisis reciente habla de que Biden fue un fantástico negociador, uno de los mejores negociadores en el Congreso,
Pero en la presidencia se necesita no un negociador, sino un líder. Y y ese líder tiene que tener, tiene que aparecer con una idea fuerza, o con varias ideas fuerza, pero tiene que aparecer con ella, como con su programa, como que algo que lo encarne. Digamos que Obama encarnaba simplemente con el color de su piel, encarnaba todo un programa de justicia social y de equidad. Pero Biden, si vos ves su historia ha sido muy compleja, ha sido un señor que se ha ajustado sistemáticamente, se ha ido ajustado a lo que él siente que se debe esperar de él. Y luego, su partido demócrata no es un partido compacto, es un partido en el que ha ganado, y a mí me parece que es una noticia excelente, una noticia extraordinaria, pero aún así una noticia tramposa. ¿Cuál es? Que el segmento, llamémosle, de los avanzados, porque no son, digamos, la izquierda del Partido Demócrata, tiene mayor peso que jamás en su historia. Nunca los sectores progresistas, que le llaman, han tenido mayor peso. Y eso me parece que es bueno. Pero mira, entonces se produce ese fenómeno extrañísimo que logra Biden con el voto de 11 senadores republicanos, o sea que logra saltarse el filibusterismo en el Senado para una ley decisiva, no solo para el avance de los Estados Unidos, sino para por lo menos plantearse la posibilidad de tener una productividad que compita con China, o sea, una ley fantástica de inversión en infraestructura. La ganan, la triunfan, llega al Senado y el sector progresista lo chantajea al presidente y le dice, no vamos a votar por eso. Si lo presentan a votación, votamos en contra. Necesitan comprobar que va a pasar ante el paquete de la ley social. Lindo que pase la ley social, pero como chantaje, paralizando el Congreso y paralizando la aprobación de la infraestructura. Discutiríamos, pero a mí no me parece que eso, y a lo mejor, que hay ayude al propio dos Trump. Realmente conservadores, sí, sí. que hay dos, Kirsten Sinema y Joe Manchin, que Sí. además le hacen peso en contra a Biden. Sí, pero eso es en el Senado. En el Senado. Eso es en el Senado. Cuando Pero estás... yo te estoy hablando de que ya se aprobó la ley de infraestructura. Aprobada la ley de infraestructura que pasó de la Cámara de Representantes al Senado, el Senado con pequeñas modificaciones logra aprobarla. Una fantástica ley de infraestructura, como no se ha visto en 20 años o en 30 años. Es infraestructura, carreteras, etcétera, puentes. Es fantástico, el digital, etcétera. Ahora regresa a la Cámara de Representantes y ahí tiene mayoría los demócratas. Simplemente la aprueban y se va a la mesa de Biden y firma y adelante. Ahí los demócratas le dicen no. No, yo nombraba a estos dos porque el Senado, ellos tienen mayoría en la Cámara Baja. Y lo que está sucediendo es realmente penoso. O sea, es cuando la gente más progresista se comporta de una manera poco inteligente en el manejo de la realidad y del juego político. Eso pasa muy a menudo. Pero además, Biden ha perdido 2 votos en el Senado. A eso era que quería hacer referencia. 2 demócratas estando empatados, no, para las leyes sociales y para la reforma fiscal. Es que está ligado. Es que está vinculado. Dicen los demócratas, nosotros no vamos a pasar la ley de infraestructura mientras en el Senado no se aprueben las leyes sociales.
Y las Y leyes... entonces en el Senado están empatados teóricamente y podrían pasarla porque son leyes de carácter presupuestario, podrían pasarlo con un voto de más, pero no lo tienen. Y no lo tienen porque 2 senadores, una mujer y un hombre, millonario el hombre, Joe Manchin, y la mujer es la Kyrsten Sinema, los dos de estados normalmente ganados por los republicanos, de estados con una tremenda mayoría también rural, que ganaron porque ganaron, ellos tienen sus propios intereses. Joe Manchin no está de acuerdo con la ley, ni con el volumen del peso de la ley social, ni con el cambio climático, porque Virginia es una zona de producción de carbón y él no Y está lo de acuerdo en que triste se con la elimine el mujer, carbón. con Kirsten, es que ella defendió e hizo campaña apoyando lo que ahora niega el voto, ¿verdad? Que Bueno, es ella un está caso en más triste. contra de que se eliminen que se eliminen las ventajas Que Trump le dio a los tributarias. multimillonarios de eliminarles Exacto, las ventajas. O sea, exacto. Y ella, entonces estamos siendo trabados. demócrata, ella habiendo planteado eso en su programa de gobierno, ella habiendo planteado esas en las elecciones, de pronto cambia el voto y de ahí uno podría pensar porque hubo una presión sobre ella muy importante y beneficiosa de parte de las grandes empresas, pero realmente es una tragedia para los demócratas, ¿verdad? Y en estos momentos está, vamos a ver si nos damos un poquito rápido para ver un poquito los temas de mensaje. En estos momentos, Biden llegó a la conclusión de que para que pase la infraestructura tiene que lograr aprobar su ley social en el Congreso. Y para aprobar su ley social en el Congreso tiene que hacerle concesiones a ambos. Y se las va a hacer y está a punto de hacerla. Yo digo que se las haga. Sí, pero Si en entonces este ahí momento va de a lo que se trata perder es de que al avance. Fausto. Cuando uno hace concesiones, porque las tiene que hacer, porque si no, no va a pasar la ley, está muy bien, pero ahí pierde votantes con cada concesión que haga. ¿Por qué? Porque las concesiones van en la línea de no universidad gratuita, el college para los norteamericanos en las universidades públicas. Eso va a tener consecuencias en contra, ¿verdad? Después, hay una serie de medidas de ese tipo que ya se sabe que son las concesiones que van a hacer y va a perder votos. Entonces, Inevitablemente, el punto es un balance dificilísimo. Pierdo más votos quedándome paralizado sin poderme mover, porque cada batalla tiene su momento. Si en estos momentos logra por lo menos avanzar, habrá nuevos periodos, habrá nuevas circunstancias. Queda por lo menos vivo para la siguiente pelea. Pero si esta pelea no la gana, simplemente queda manco. Y con ese es los el gran pobres, problema que tiene. sí, le ofreció a los pobres que Medicare le iba a hacer gratuita la vista, los oídos, ¿verdad? Todo este tipo de los problemas dentales que no están en el Medicare. Y eso lo va a tener que sacar de nuevo. No necesariamente, Bueno, no pero son de las necesariamente. cosas que están negociando Pero, de que se pero saquen. fíjate bien que por eso digo yo que la negociación es negociación. Lo que está diciendo frente a este tipo de cosas Manchin es que no sea universal, sino que sea a las personas que lo necesitan, que no sea a todo mundo, sino que solamente a las personas que lo necesitan. Mira, yo Lo no sé qué estaba es lo que va a poniendo, ocurrir. Fausto, solo como ejemplo de las negociaciones, que claro que hay que hacerlas, pero que en una votación tan requete ajustada
siempre cualquiera de ellas va a significar pérdida de votos. Si No hay, eso no hay hace, batalla, no hay batalla limpia. eso En hace, toda batalla tenés muertos en los dos bandos. Y eso vos hace, tenés toda la razón. Cualquier paso que dé le va a significar una herida. la Pero pregunta es, ¿hasta dónde la herida? Y hay opciones realmente para los demócratas de ganar este medio periodo. Es decir, lo veo en la cola de un venado, ¿verdad? La posibilidad de ganar. Ojalá y la comunicación, porque vos señalabas 3 puntos. El que bueno, el tema de realmente la puede mover en comunicación, este momento y lo puede mover bien porque está en sus manos, pero ahí tiene que encontrar un genio que le ayude, es la comunicación. ¿Y por qué digo un genio que le ayude? Porque las imágenes son muy importantes, ¿verdad? Y estas son las que tienen que prevalecer. Casi se acaba el tiempo. ¿Por qué no le entramos al resurgimiento de Trump? ¿Verdad? En política no sí, hay... claro, claro. Con relación a lo último, que tiene que ver con el mensaje electoral, y por eso lo voy a ligar con Trump, de lo que se trata, desde el punto de vista de mensaje, es de alguna manera mantener a los independientes que lo apoyaron contra Trump y mantener a los republicanos moderados que lo apoyaron contra Trump. Si él logra simplemente mantener esos y con poco de ganancia puede volver a empatar. Pero si, como vos ves, se están desperdiciando la gente que lo apoyó, los moderados que lo apoyaron se están yendo. Yo estuve haciendo una prueba ahora, te puedo mandar el ejemplo. El Economist sacó un paquete de bolitas de los que están apoyando a Trump, digo, que están apoyando a los republicanos y los que están apoyando a los demócratas. Pues tocas una bolita y te dice, una bolita que apoya a los republicanos y dice, señor de 70 años que apoyó a Biden, señor muchacho universitario que apoyó a Biden. Y ahora están al otro lado. Es decir, ha perdido enormemente a su propia base electoral. Por eso es Entonces, dificilísimo ¿cómo que... ganarla? Y entonces Short dice, dirigite a esa base, no desperdicies tu mensaje, no desperdicies, dirigite a tu base, no desperdicies tu mensaje, encontrar cuáles son los elementos que mueven a esa base. Y es toda una investigación y es todo un debate, porque efectivamente se trata de presentarlo con imagen, pero se trata también de saber cuál es el mensaje. Y en eso los demócratas están que no saben ni cómo presentarlo, ni saben cómo hablar. ¿Por qué? Porque tienden a hablar consigo mismos. Tienden a presentar como mensaje lo que a ellos mismos los conmueve, los favorece y está en correspondencia con sus ideas y con su Weltanschauung, su visión de mundo. Y eso no es necesariamente la visión de mundo, la perspectiva que tiene Nos vamos a ese quedar que electorado. quisiera tocar a Trump, Fausto. Y Ah, es bueno, sí, vamos a ver. No, te realmente estaba era diciendo un que sí, músculo. sí, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Yo dije eso precisamente porque Trump, en cambio, está tocando exactamente a la base de los que lo apoyaron para las elecciones. Y el problema de esto es que si se pensaba que Trump estaba perdido,
resulta que sigue siendo dueño del Partido Republicano y que sigue animando prácticamente en campaña a su propia base con el mismo mensaje, con las mismas ideas de siempre, con un tremendo peso. Y entonces, si Biden está retrocediendo y Trump se está manteniendo, porque para ganarle a Trump, Biden necesita mantenerse, no puede retroceder, y Trump está manteniendo su base, la posibilidad de una victoria de Trump significaría muchísimo más que lo que significó la primera vez. Primero, porque llega con más experiencia. Segundo, porque ya aprendió cómo hacer fraude electoral. Ya aprendió los errores que tuvo en este fraude electoral. Y tercero, porque el ambiente general que se está produciendo de la sensación de amenaza que puede representar Biden a los ricos, está logrando, por lo menos en un segmento enorme, que le llueva dinero a su campaña, en la que ya está. Entonces, es un hecho que si se tira, gana la primaria republicana. Y con la primaria republicana y un Biden que ya no puede usar a su favor volver a la normalidad, está difícil. Como vos decías, no solo está en peligro los midterm, sino que está en peligro el mundo. El mundo. Con esa nota, no necesariamente optimista, terminamos el día de hoy. Ya hablaremos de cosas positivas en algún momento. Cuando las encontremos. Cuando las encontremos, y no es una época en que abundan. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. Muchas gracias.